La historia que vamos a contar es la de un gobernante que murió a los pocos días de ser reelecto. El apellido Godoy siempre estuvo emparentado con la política sanjuanina. Pero el Ruperto Godoy, que en los años 40 llegó con el naciente peronismo a la Casa de Gobierno, pasó a ganarse un lugar en la historia sanjuanina como el gran pacificador de los enfrentamientos que durante tantos años ensombrecieron la vida política lugareña. Don Ruperto no tuvo una infancia feliz. Era hijo de Ruperto Godoy Carril, quien también fuera gobernador de San Juan y hombre de fortuna, quien se casó con una mujer mucho más joven, doña Elena Gallo. Godoy había nacido el 28 de marzo de 1898 y cuando solo tenía 6 años muere su padre y su madre se casa con Eusebio Zapata, con quien tendría otros 2 hijos. Ruperto es enviado a Buenos Aires con solo 6 años, como internado del Colegio La Cordaire, donde realizaría sus estudios primarios y secundarios y egresaría con el título de bachiller. Pero no solo había sido solitaria su niñez, sino que una afección en una pierna lo dejó rengo, hecho que sin duda lo afectó en la juventud. Ruperto Godoy se radicó durante un tiempo en Rosario, donde trabajó en la delegación del Ministerio de Trabajo. Ya de regreso en San Juan, militó en el Partido Demócrata Progresista y trabajó como martillero. La primera aparición pública de Godoy en San Juan fue para las elecciones del 8 de noviembre de 1931, integrando la fórmula Arturo Storni-Ruperto Godoy, que presentó la Alianza Democrática Socialista. Pero hasta mediados de la década del 40, a Godoy se lo recuerda como un hombre muy sencillo, despreocupado por los negocios, absolutamente desinteresado en cuestiones de dinero y cuyo mayor pasatiempo era conversar con amigos en la Plaza 25 de Mayo, a donde se hacía llevar todos los días por un coche de plaza. Su vida pasaba por esas charlas y su actuación en el pequeño Partido Demócrata Progresista. Y así habría seguramente transcurrido la vida de don Ruperto si no hubiera sido por la aparición en la escena política del coronel Juan Domingo Perón, un hombre de inmenso carisma que se había ganado el corazón de la gente, especialmente de los más humildes. Perón no tenía armada una estructura política en San Juan. Su nombre recorría el país y atraía cada día más adeptos. Pero para ganar elecciones había que contar con la fuerza de un partido organizado. En un principio intentó un acuerdo con Cantoni, pero al frustrarse decidió llevar fórmula propia en las elecciones. Es así como surge un nombre, Juan Luis Alvarado, un veterano dirigente proveniente del grupo Forja de la Unión Cívica Radical. Dicen que Mercante fue el hombre que más influyó para que el compañero de Alvarado fuera un hombre que en el Ministerio de Trabajo había demostrado fidelidad y una entrega total. Ruperto Godoy. Como en todo el país, el Partido Laborista arrasó en San Juan. Godoy no solo era el vicegobernador. Para Perón, para Evita, para Mercante, era el hombre del peronismo en San Juan. En política nada es estático, todo está en continuo movimiento. A cada acción se produce una reacción. El caso es que el 12 de febrero de 1947 renuncia Alvarado asumiendo el gobierno Godoy. Estaba próximo a cumplir 49 años. Godoy era hombre de buena mesa. Le gustaba comer e invitaba a amigos. Su esposa, doña Élida Basualdo, siempre fue la que atendió las cuestiones económicas de la familia, pues Godoy, además de desprendido, era un hombre absolutamente desinteresado en cuestiones de dinero. Era, por sobre todas las cosas, un hombre con gran sentido práctico. Una vez por semana, en los jardines de la Casa de Gobierno, se realizaban las audiencias públicas. Se colocaba un escritorio y don Ruperto se sentaba detrás, mientras apoyaba la pierna lastimada en un banquito que le acercaban. Una multitud concurría a esas audiencias. Era el peronismo de los primeros tiempos en su máxima expresión. ¿Y a vos qué te hace falta?, preguntaba el gobernador.
Yo necesito una máquina de coser, señor gobernador. Anoten nombre y dirección y la envían hoy mismo, decía Godoy. Y ese mismo día llegaba la máquina de coser a la casa de quien la había pedido. Godoy fue el primer gobernador que vivió en la Casa de Gobierno. Existían en aquel tiempo, y todavía están, 4 casas destinadas a oficinas. Si algo caracterizó a su gobierno fue que dialogó con todos los sectores y trabajó por la pacificación de los espíritus en un San Juan que nunca fue fácil de controlar y donde 6 gobernadores fueron asesinados. Pero reelecto por el pueblo, Godoy no pudo comenzar su segundo mandato. Durante los festejos por el triunfo electoral de 1950, que le permitiría gobernar San Juan por 4 años más, Godoy sintió fuertes dolores en el pecho. Lo atendió el doctor Castillo Odena, quien diagnosticó un infarto. Quisieron internarlo, pero el gobernador se opuso. Contra los consejos médicos, continuó atendiendo las visitas desde su lecho de enfermo. El día 30 de mayo de 1950 murió Godoy. Y es en ese momento donde se descubre la dimensión que había tomado la figura de Ruperto Godoy. Porque ese hombre rengo de infancia poco feliz, que hasta hace pocos años podía encontrarse todos los días en la Plaza 25 de Mayo o en la confitería La Cosechera charlando con amigos, fue capaz de reunir en su despedida final la mayor concentración humana que se recuerde en la provincia. Nunca se vio una cantidad igual de coronas. En la Casa de Gobierno donde se realizó el velatorio, se calcula que había más de 2.000 y ocupaban todos los rincones. No quedó una flor en la florería y el diario Tribuna informó que los jardines de San Juan han quedado exhaustos. A las exequias vinieron Eva Perón, su gran amiga, en un tren especial, y otras autoridades. Pronto se impondría el nombre de Godoy a la calle General Hacha, a escuelas, a barrios y hasta a una estación ferroviaria de la provincia de Buenos Aires. Y es acá donde cabe una reflexión. La inteligencia, la astucia, los conocimientos, todo es importante en la vida. Pero también es importante estar en el lugar justo, en el momento justo. Godoy gobernó San Juan solo 2 años y se ganó el corazón de la gente. Simplemente tuvo la virtud de saber abrir la puerta cuando la historia pasó a su lado.